Este lugar es recordado por ser donde ocurrió el primer caso de actividad paranormal documentado en el Nuevo Mundo. Los guardias que han dejado turnos sin atender, que se han ido porque han escuchado cadenas. Si eres Juan Ponce de León, prende las luces. No nada más que entrar y ya se está activando el K2 meter. Aquí. Ataúd. Si eres Juan Ponce de León, prende esas luces. What the hell? ¿Qué carajo? ¿Estás ahí? Hola. Gracias por tu compañía aquí. Si eres un hombre, aparece, por favor. ¡Wow! ¿Tú viste eso? Si Ponce de León está aquí conmigo, por favor, ¿podría prender estas luces? ¿Qué es eso? Parece un caballo. Ponce de León, ¿cómo te sientes? Lugar donde empezó a nacer una futura nación, pero donde se vivieron las primeras tragedias en el Nuevo Mundo. Fue uno de los conquistadores españoles más famosos de la historia, Juan Ponce de León, quien fundó este poblado llamado Caparra. En estas ruinas, Juan Ponce de León empezó a trazar sus planes para encontrar la fuente de la juventud. Pero lo que no sabe él es que solo estaba trazando el camino a su propia muerte. Se hizo de enemigos con los nativos de la isla, los cuales se cansaron del abuso laboral y del maltrato que tenían los españoles con las mujeres de estos. En este antiguo poblado ocurrieron sucesos violentos, sangrientos y bastante aterradores. Este lugar es recordado por ser donde ocurrió el primer caso de actividad paranormal documentado en el Nuevo Mundo. Por siglos y siglos ha habido un fantasma de más de 500 años que al parecer todavía no descansa en paz, ya que está atado a estas tierras porque eran de él. Los reportes son innumerables, desde pasos de botas pesadas, llantos, quejidos, gritos de batallas, voces susurrando un lenguaje nativo y otras llenas de odio hablando al español. Pero lo más aterrador es las apariciones de esas almas encapsuladas en este lugar viejo. Personas han visto apariciones de lo que describen como hombres en armaduras y se desvanecen como el polvo. Caballos que cabalgan y entre la neblina desaparecen. Y el fantasma del conquistador que no quiere que nadie pise estas ruinas, ya que es de él y solamente de él. Voy de camino para Caparra, un lugar sumamente antiguo, un lugar, primer poblado de Puerto Rico y el poblado más antiguo en los Estados Unidos. Nunca en este lugar se ha hecho una investigación paranormal, es primera vez. Yo espero que me dé resultados, ya que tiene una historia bastante interesante lo que ha ocurrido en Caparra. Son bien pocas las veces que una persona, un investigador, tiene la oportunidad de investigar un lugar como este. What's up, familia, ¿qué es la que hay? Yo soy Bruce J, el cazafantasmas, y ya ustedes acabaron de ver en el lugar donde voy a estar investigando. Esta es primera vez que se investiga este lugar. Es la ciudad más antigua en el territorio de Estados Unidos. Qué mejor que tenga la historia relacionada con un conquistador, y qué mejor que el conquistador sea Juan Ponce de León. Todos sabemos que este hombre parece que estaba en un viaje de hongo, porque estaba buscando alegadamente la fuente de la juventud.
Así que él terminó yéndose de Puerto Rico directamente hacia la Florida a buscar la fuente de la juventud porque quería sentirse más joven. La cuestión fue que salió de Puerto Rico, llegó a la Florida, allá le metieron un flechazo y murió en Cuba. Él quería regresar a Puerto Rico porque él tenía todavía cuentas pendientes en Puerto Rico. Algo que no mencioné en la historia, este fuerte fue construido en el 1508 por nada más y nada menos que el conquistador, su majestad, Juan Ponce de León. Debido a los ataques indígenas que hubieron, las rebeliones indígenas, no quedó de otra que mover la ciudad de Caparra, fundar la nueva ciudad que hoy en día conocen como San Juan. Básicamente movieron todo hacia San Juan sin la aprobación de Juan Ponce de León, porque él siempre estuvo en contra de que se hiciera la ciudad ya. Así que a él le convenía estar en Caparra porque estaban más escondidos y se podían proteger de los ataques o de las invasiones como tal, tanto de los ataques indígenas, pero también de los ataques de los enemigos grandes de España en esos tiempos, como los ingleses y los holandeses. Pero al final el Papa fue el que decidió de que se moviera la ciudad hacia donde está hoy en día, que es San Juan. El lugar fue abandonado y olvidado por siglos. Muchos españoles trataron de encontrar este lugar, pero nunca más lo pudieron encontrar, y no fue hasta principios de los 1900 que pudieron encontrar lo que son las ruinas de Caparra. La cuestión es que aquí ha ocurrido actividad paranormal durante más de 514 años. En Puerto Rico fue el primer lugar donde se documentó actividad paranormal en el Nuevo Mundo. Es increíble. ¿Y quién fue el primer fantasma? Esto está brutal. Juan Ponce de León. Brutal, brutal. 2 semanas después que Juan Ponce de León murió, empezó como que el fantasma de él a dar vueltitas por allí por Caparra. Y una de las personas que vio a Juan Ponce de León fue la persona que siempre estuvo con él, o sea que fue su mano derecha. Así que un día, mientras el encargado de la casa en Caparra estaba durmiendo, escuchó una persona caminando dentro de la casa. Así que rápido reaccionó porque conocía esos pasos. Solamente había una persona que usaba ese tipo de botas así, y se trataba de nada más y nada menos que el conquistador Juan Ponce de León. Pero lo extraño es que Juan Ponce de León había muerto. Así que el hombre se embarró encima, básicamente salió corriendo porque escuchó que los pasos se acercaban hacia la puerta. Abrió la puerta, él esperando que alguien entrara, y no había nadie. Así que el hombre no pudo aguantar más porque esto siguió continuando todas las noches, hasta que se tuvo que ir. Pero antes de irse, habló con un sacerdote, y ese sacerdote fue a hacer un exorcismo a la casa, bendecirle y todo esto, pero fue imposible. Parece que el fantasma de Juan Ponce de León estaba muy atado a este lugar y no quería irse, y por más de 500 años este fantasma ha estado jodiéndole la vida a todo el mundo en este lugar. Algo está buscando, y yo tengo que ver qué es lo que está buscando este fantasma, porque sinceramente hay que descubrir la verdad del fantasma de Juan Ponce de León. ¿Qué carajo quiere? Con todo el respeto. Familia, no los hago esperar más y vayamos allá. Básicamente aquí lo que se hacía era que en esta área de la casa se bregaba con el oro. Todo el oro que le robaron los españoles o le quitaban los españoles a los taínos, aquí era donde lo venían a traer. Aquí hubieron un sinnúmero de batallas entre taínos y españoles. Aquí fue donde empezaron las guerras entre los nativos con los españoles. Cuando le dieron muerte a un español y se dieron cuenta que no eran dioses, ellos decidieron hacer trizas a este lugar, a quemar la iglesia que se encontraba aquí cerca y quemar algunas de las casas que eran solamente hechas de paja y de madera. Quiere decir que aquí sí hubieron muertes. Hola, mi nombre es Bruce. Si hay alguien aquí, por favor, ¿podría prender estas luces? Yo quisiera saber si hay alguien aquí conmigo. Si estás presente, por favor, ¿podrías prender estas luces? Eres un español, moriste aquí en una batalla. ¿Acaso se encuentra conmigo Juan Ponce de León? Si Ponce de León está aquí conmigo, por favor, ¿podría prender estas luces? Si Ponce de León está aquí conmigo, por favor, ¿podría prender estas luces? Ponce de León, ¿cómo te sientes al morir en Florida y no haber podido llegar a tu casa?
acá en Puerto Rico. Me imagino que se debe de sentir uno frustrado. Ponce de León, ¿cómo te sientes al morir en Florida y no haber podido llegar a tu casa acá en Puerto Rico? Me imagino que se debe de sentir uno frustrado. Ponce de León, ¿cómo te sientes? Ponce de León, ¿cómo te sientes? Ponce de León, ¿cómo te sientes? A tu casa, acá en Puerto Rico. Me imagino que se debe de sentir uno frustrado. Ponce de León, si estás aquí, por favor, ¿podrías prender estas luces o tienes miedo? ¿Estás aquí? ¿Estás aquí? ¿Podrías prender las luces? ¿Podrías prender las luces? ¿Eres Ponce de León? ¿Eres Juan Ponce de León? Si eres Juan Ponce de León, prende las luces. ¿Eres Ponce de León? Juan Ponce de León. ¿O trabajas para Juan Ponce de León? Si moriste en Florida, prende todas las luces. Si moriste aquí, en Puerto Rico, prende las luces. ¿Sigues aquí conmigo? No te vayas por un segundo. Quédate aquí. Si estás aquí, por favor, prende las luces. Ok, apágalas. No las prendas. Préndelas. Ok, ¿estás de acuerdo de estar aquí hablando conmigo? Si quieres que me quede aquí hablando contigo, prende todas las luces. Por favor. Si quieres que me vaya, préndelas todas. Al parecer, estoy haciendo contacto con algo. Apenas estoy empezando. Que definitivamente que no. Que definitivamente que no.
¿Sigues aquí conmigo? Esto es bien raro que se active. Y aquí se está activando, mira. ¿Podrías prender esas luces, por favor? Todas. ¿Tú ves eso? Hice nada más que entrar y ya se está activando el K2 meter. No entiendo el por qué. Ok. Sí. What the hell? ¿Qué carajo? Hola. Si estás aquí, ¿podría decirme tu nombre? ¿Eres Juan Ponce de León? Hola. ¿Cómo te llamas? Tiene batería full. ¿Qué diantre? Yo le cambié las baterías ahora y se las comió. Esto no puede ser. Fantasma ruidoso. Techo molesta debajo. Fama revela. Destino. Fama revela. Declaración. Escalofríos. La ella. ¿Tú moriste aquí? ¿La declaración de qué? ¿De que falleciste en Florida buscando la fuente de la juventud? Dime. Paulina. Paulina. ¿Quién es Paulina? ¿Me podrías contestar quién es Paulina? ¿Acaso es tu esposa? Amiga. Ponce de León. Prende estas luces, vamos. Alguien que está aquí que se pueda comunicar, por favor. Hola. ¿Hay alguien aquí? Toca. Construcción. Toca construcción. ¿Dónde? ¿En esta área? Toca construcción. Arrollado. 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 Y está la avenida ahí. Nah. La construcción que pasaba por la carretera y llegaba al otro lado. Ahora hicieron una carretera ahí encima. Pueblo. Pueblo. Pesado. Pesado.
¿Tú escuchaste eso por ahí? Se está prendiendo esta jodienda también, mira. Ñoño Santo. Yo familia, antes de continuar con esta investigación que yo sé que está cool, está brutal, yo la estoy disfrutando muchísimo, yo espero que ustedes la estén disfrutando también porque esto fue con mucho esfuerzo y además que es gratis, así que dejen caer ese like, dejen su comentario si ustedes han visto algo que yo no me di de cuenta o cualquier cosa de lo que ustedes quieran comentar, dejen su comentario allí debajo y recuerden compartir mi contenido en sus redes sociales, así se unen más personas a nuestra familia y seguimos creciendo y nuestra familia se sigue poniendo más grande, aunque eso suena muy raro. Anyway, aprovecho para también invitarlos a que visiten mi página oficial donde ustedes pueden adquirir la mercancía oficial del Cazafantasmas. Si ustedes quieren que yo continúe haciendo todas estas cosas maravillosas que estoy haciendo en este canal y ustedes están disfrutando con el mejor entretenimiento que pueda haber en YouTube ahora mismo, así que vaya por mi página brucejtv.com y adquiera la mercancía oficial del Cazafantasmas. Así que recuerden, ustedes son parte de la familia, ustedes son parte de la investigación y donde quiera que yo voy, ustedes son mis ojos y están conmigo, aunque no estén en ese lugar, pero sí están conmigo desde sus casas y ustedes entienden esto. No lo voy a explicar. Anyway, y así que continuamos con esta jodienda. Tú me estás jodiendo a mí. ¿Ñoño Santo quién? Superficie necesario. Superficie necesario. Superficie necesario. Superficie es necesario. ¿Por qué? ¿Ustedes están enterrados ahí? ¿O es que al gobernador no le gusta eso? Que le hayan destruido su casa. Si estás aquí, prende las luces, por favor. Mira. Mira hacia dónde. ¿Qué? ¿Hacia dónde? ¿Para dónde miro? Aquí. Entonces, ataúd, Ataúd. bosquera, Búsqueda. cemento, Cemento. No es por nada, pero esto está diciendo unas cosas interesantes. ¿Dónde? ¿En dónde? ¿Tú eres el que te estás comunicando conmigo? Cemento. Se apagó. Hola. Disculpa que entre a tu lugar así. Si estás aquí, por favor, déjame saber. Gracias por tu compañía aquí. Solo quiero saber algo. ¿Estás de acuerdo que te haga una pregunta? Solo déjame saber esto. Si eres Juan Ponce de León, prende esas luces. Se están prendiendo todas. ¿Eres español? ¿Eres el gobernador de Puerto Rico, Juan Ponce de León? Si lo eres, prende todas esas luces. Por favor. Si estás aquí, prende las luces, por favor. ¿Estás aquí? ¿No eres tú? ¿No es la cámara? Vamos. ¿Cuál es el miedo?
¿Cuál es el miedo? ¿Hay alguien aquí dentro del museo? ¿Hay alguien? ¿Hay alguien aquí? Sí, ¿dónde estás? Vamos. Enséñame que estás aquí. ¿En dónde? Aparécete, vamos. ¿Estás en el museo? Vamos. ¿Dónde tú estás? Acá. ¿Estás ahí? Hola. ¿Quién tú eres? ¿Ya te fuiste? ¿Qué es eso? Parece un caballo. Vamos. ¿Dónde tú estás? Acá. ¿Estás ahí? Hola. ¿Quién tú eres? ¿Ya te fuiste? ¿Qué es eso? Parece un caballo. Ya se fue. Agüeybaná. ¿Sabe quién es Agüeybaná? Cacique. Cacique. Por favor, si estás ahí, déjate ver. Hay algo que se está detectando, pero no. Vamos, sin miedo. No tengas miedo, no te voy a hacer daño, seas quien sea. ¿Conoces a Ponce de León? ¿Trabajas para la reina y el rey de España? Si eres un hombre, aparece, por favor. 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 Se fue. Algo hay aquí. Algo hay en esta área. Hola. ¿Cómo te llamas? Algo hay en esta área. Hola.
¿Cómo te llamas? Hola. ¿Estás aquí? ¿Estás ahí? Bueno, familia, ustedes acabaron de ver lo que sucedió en esta investigación hecha en Caparra. Fue primera vez que se investigó este lugar y no está tan mal. Se capturaron muchas cosas. Ustedes vieron que algo apareció en el museo y desapareció. Ponce de León, ¿cómo te sientes? Ponce de León, ¿cómo te sientes? Kira, no había nadie allí conmigo. Esa noche solamente estaba mi camarógrafo y yo, así que era imposible de que hubiera alguien allí. Además es un lugar privado y pues yo tuve el permiso para estar allí y fue por varias horas, sinceramente fue como, estuvimos allí como algunas 6 o 8 horas y después pues vino la administradora y cerró el museo. ¿Qué fue lo que ustedes vieron? Déjenme saber en los comentarios. Yo pude identificar, parece una persona como si tuviera una gorra puesta o a lo mejor un español con su armadura, ¿verdad? Con el casco ese que usaban. Sinceramente no se dejen en los comentarios para yo leerlo. De verdad que me pareció muy interesante de que apareciera eso ahí cuando no había nadie. Fue súper raro, muy raro. Otra cosa que sucedió fue que se escucharon muchas cosas. Se escucharon una persona hablando y se escucha el español. Si Ponce de León está aquí conmigo, por favor, ¿podría prender estas luces? O sea, que no es como el español normal de nosotros en Puerto Rico. O sea, que es como que el español a la antigua. Fue algo muy, muy extraño. Y también se escucharon como que quejidos, todo eso. Algo hay en esta área. Hola. ¿Cómo te llamas? Una cosa muy interesante fue que donde se vio la aparición, también mientras yo estaba usando la SLS, se vio que había algo ahí. Vamos. ¿Dónde tú estás? Acá. ¿Estás ahí? Hola. ¿Quién tú eres? ¿Ya te fuiste? ¿Qué es eso? Parece un caballo. Si eres un hombre, aparece, por favor. Si eres un hombre, aparece, por favor. Una de las cosas que me frustró mucho de este lugar, me frustró bastante, yo creo que Juan Ponce de León me estaba explotando las pelotas ese día, y era porque todos los equipos estaban fallando. Usaba el Ghost Box, me fallaba. ¿Cómo te llamas? Tiene batería full. ¿Qué diantre? Yo le cambié las baterías ahora y se las comió. Esto no puede ser. Usaba el Ovilus, me fallaba. ¿Tú eres el que te estás comunicando conmigo? Cemento. Se apagó.
todo me fallaba. De hecho, hubieron cámaras que estuvieron situadas en ciertos lugares para tener diferentes tomas por si se aparecía algo y la cámara lo capturaba. Pues esas cámaras estuvieron fallando durante toda la noche. Era como que se apagaban y se prendían solas. El lugar está muy extraño, está muy interesante. Nunca se había investigado este lugar, como he mencionado muchísimas veces en este video, y me voy a dar en el pecho porque me siento muy orgulloso de que hayamos investigado este lugar y que haya sido la primera vez, y espero que no sea la última. A pesar de que es un lugar pequeño, tiene mucha historia, ocurrieron muchas cosas malas, horribles en este lugar. De verdad puedo decir que este lugar hay actividad paranormal. It's haunted. Así que al parecer hice contacto con el fantasma de Juan Ponce de León, según la comunicación directa que tuve durante la noche con el K2 Meter. Sinceramente, aquí hay algo que está ocurriendo en ese museo y no es malo, es algo que está ahí y quiere dejar saber de que está presente. No es nada territorial, se siente a gusto que las personas visiten el lugar y conozcan. No es una energía negativa, no es una energía que está tratando de agredir a alguien. Al contrario, creo que es una energía que invita, una energía que acoge a todas las personas que vayan y visiten. Así que si tú eres de Puerto Rico o estás planeando ir a Puerto Rico, definitivamente tienes que ir a visitar este lugar. Anyway, si te gustó este video, deja caer ese like, deja tu comentario y recuerden compartirlo, mi gente. Por favor, es gratis esta jodienda. Compártanlo y dejen caer ese like. Muy importante, no me voy a cansar de decirlo. Espero que les haya gustado este contenido. Ahora sí yo me despido de ustedes, así que será hasta la próxima. Peace out.